con estas clases virtuales en el curso de lenguaje. Seguramente ya, Dios quiera, nos veamos muy pronto para estar compartiendo, pues, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la fonética, pero antes de ver la fonética hay que también explicar un poquito lo que es la fonología, ya que por ahí ambas andan, digamos, en forma conjunta, ¿no? La fonología, por ejemplo, va a estudiar todo lo relacionado al sonido, pero en cuanto a su función. En otras palabras, la estructura que nosotros la armamos en nuestra cabecita, ese pensamiento que armamos, esa idea que tenemos, esa es la fonología. Y al momento que nosotros vamos armando, vamos viendo la diferencia entre uno y otro. De eso se encarga la fonología. Por eso tiene un papel muy distintivo en su sonido, pues, ¿no? Así tenemos pata con lata. Entonces, si nosotros organizamos los signos con la P o con la L, ¿no? Marca la diferencia en uno, ¿sí? O sea, estamos organizando, todavía no lo hemos expresado, solo lo estamos organizando, y al momento de organizar vamos a ver esa, o vamos a marcar esa diferencia. Su mínima unidad es el fonema, no hay que olvidarnos, su mínima unidad de la fonología es el fonema, y siempre se va a representar entre barritas, ¿sí? Esas barritas que vemos en los ejemplos, ¿sí? Siempre se van a emplear barritas para representar todos los fonemas, no olvidar eso. En cuanto netamente a la fonética ya es la rama, pues, de la lingüística que estudia los sonidos articulados, también conocidos como fonos. En otras palabras, el sonido que nosotros ya lo vamos a expresar, que ya lo vamos a mencionar. Por eso que está relacionado con el habla, porque el habla lo mencionamos, lo concretizamos, ¿verdad? Entonces, al momento de articularlo, mencionarlo, estamos poniendo en contacto nuestros órganos. Por ende, la fonética es los sonidos en conjunto con nuestros órganos del aparato fonador, ¿sí? Por ejemplo, la o sea, P es oclusiva. ¿Qué significa oclusiva? Que cierra el paso del aire para mencionarlo. Primero cerramos y luego mencionamos. Bilabial, porque al momento de decir prueba, junta tus labios. Y sorda, porque al momento de decir tu cuerdas vocales no vibran, por eso es sorda. Eso es en cuanto a lo que es la fonética. Ahora marquemos una diferencia con lo que es un grafema. El grafema ya es la representación del fonema en la escritura, es decir, las letras, que también se le conoce como grafía. ¿Ya? No olvidemos eso, por favor. Grafema son las letras nada más. ¿Cuáles son las clases en este caso de fonos segmentales? Porque en este caso hay clases. Son dos. Las vocálicas y las consonánticas. Las consonánticas, las características de las vocálicas, perdón, primero, estas son independientes, porque al momento de mencionarla, pues se dice, ¿no? Menciona de la A a la U, vas a ver cómo hay un sonido concreto, adecuado. Pero si tú vas a mencionar una consonante, en este caso, las consonantes, por ejemplo, sí son dependientes, porque tú dices pero que no tiene sentido, pero si dice le pones una A, ya iría ma. ¿Te das cuenta? Depende de las vocales. En las vocales no hay obstrucción de la salida del aire pulmonar. Tú dices de la A a la U, mira cómo se pronuncia. En cambio, cuando vas a decir una D, al momento de decir la D, cierras primero tu boca y luego sale el sonido. Por eso que si hay una obstrucción. ¿Sí? Y otra característica de la vocal es que todas son sonoras. Es decir, cuando tú vas a mencionar, las cuerdas vocales vibran. En cambio, a las consonantes algunas son sordas, otras son sonoras. O sea, algunas van a vibrar, ¿sí? Y otras no van a vibrar. Esas son las características en base a los fonos segmentales, que tiene que ver con las vocales y tiene que ver con las consonantes. Ahora, lo que viene son las clases de consonantes, porque en este caso vamos a ver, cuando nosotros vamos mencionando cada consonante, vamos a encontrar un punto, una zona, un modo de articulación. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Primero es según el punto o zona de articulación, donde pues encontramos a las bilabiales, simplemente se van a unir los labios.
Ahí tenemos la P, la B y la M. Lo voy a decir en sonido porque en fono sería ¿sí? Entonces, para que no se malinterprete o no se comprenda muy bien, en sonidos como grafemas, ¿sí? P, B, M, bilabiales. Labio dental, en este caso el labio inferior y los dientes superiores se van a tocar, ¿no? Para dar origen a la F, ¿sí? Ese es los labios dentales. Luego tenemos los dentales. Prácticamente se une el ápice de la lengua con la pared posterior de los dientes, pues, ¿no? O simplemente la lengua está detrás de los dientes superiores. Tenemos dos, T y D, nada más. Los interdentales, por el lado, ¿no? Tenemos que la lengua está entre los dientes. Y eso está en términos aritméticos matemáticos, la teta, que equivale a Z. Los alveolares, la lengua posa sobre la raíz de dientes superiores. Ahí tenemos la S, la L, la R, esa R con un sombrerito es la R, y lo que es la N también. Luego tenemos las palatales, donde la lengua entra en contacto con el paladar, pues, ¿no? Y tenemos la Ch, esa C con un sombrerito es la Ch, la Y, la ñ y lo que es la Y invertida, pues, ¿no? Que equivale a L, ¿sí? Y por último tenemos el grupo de las velares, donde se une el dorso de la lengua con el velo del paladar. Ahí tenemos la K, X, G. Ese es en cuanto al punto zona de articulación. Ahora vamos a ver según el modo de articulación de estos fonos. Primero tenemos las oclusivas. ¿Y qué pasa en las oclusivas? Sencillamente se cierra el paso del aire total, ¿no? Obviamente no es perenne, sino es un cierre total y luego se abre, ¿no? Para que se dé el sonido de la P, la B, la T, T, K y G. Luego tenemos las fricativas, cuando el contacto entre los órganos de articulación permite el paso del aire, pues, ¿no? Tenemos la F, Z, S y X. Luego tenemos las africadas, que es la combinación de oclusivas con fricativas. Tenemos ahí la Che. Luego tenemos las laterales, donde sencillamente el aire sale pegado a una de las dos partes de la cavidad bucal. Tenemos ahí la L y doble L. En el caso de las vibrantes, podemos dividir en simple y múltiple, pues. La simple es la R y la múltiple la R. Obviamente la punta de la lengua es la que empieza a vibrar, ¿no? Cuando mencionamos, sobre todo en la múltiple. Y para terminar, tenemos pues ahí las nasales, ¿no? Pues en este caso el aire sale por la vía nasal. Y eso lo vamos a ver en otra clasificación más adelante. Es la M, Ñ y N. Muy bien. La siguiente clasificación es según la acción de las cuerdas vocales. O sea, si nuestras cuerdas vocales van a vibrar o no. Si vibran, son sonoras. Y si no vibran, son sordas. Entonces, las sordas, no hay vibración de las cuerdas vocales. Está la P, la T, la K, la F, Z, S, X y C. Mientras que las sonoras, en este caso, se van a articular con vibración de las cuerdas vocales. B, D, G, Y, L, L, R, R, M y N. ¿Sí? En las, sordas a una aclaración, ¿sí? Es la Ch, no es la C. Aclaro, por favor. La última clasificación sería según la resonancia. Y pues tiene que ver en este caso porque nosotros vamos a ver si el sonido, vamos a hacer uso de las fosas nasales, de la cavidad nasal, o sencillamente lo vamos a producir y va a salir por la parte oral, o sea, de nuestra boca, pues. Si es nasal, va a entrar en contacto la cavidad nasal. Ahí tenemos la M, N y Ñ. Solo las tres M, N y Ñ, no hay que olvidarnos. Mientras que las orales es el resto. P, T, K, B, D, G, F, S, Y, X, ¿no? La C, la L, R, Ch, Z, R, ¿no? Solamente nasales, M, N y Ñ. Nada más, por favor, no olvidar, chicos. En este dibujito que se está mostrando,
estamos hablando de algunos órganos, ¿verdad? Entonces, para que tengas una referencia, ahí se te está mostrando para que tú mismo puedas percatarte, diferenciar cuando hablamos del paladar, dónde está ubicado, tengas una referencia del velo y el paladar, en qué sitio está, pues, ¿no? Entonces, ese es el gráfico que vas a tener en cuenta. Muy bien. Vamos a ver ahora los fonemas y grafemas. Hay que tener en cuenta que no tienen la misma, digamos, cantidad. Uno puede ser más que el otro o viceversa. Generalmente tenemos en este caso 24 fonemas en nuestra lengua castellana, 19 consonánticos y 5 vocálicos. Vamos a ver entonces los fonemas, ¿ya? Y los grafemas. En el caso de la P no hay ningún problema, es igual fonema y grafema. Y la representación, ahí sí, ¿no? Peso, siempre tiene una tilde en la representación. ¿Por qué? Porque esa tilde es la que marca la diferencia con los otros. Si siempre se va a colocar una tildecita ahí, ¿ya? Ahí no hay en la P, no hay ningún problema. En el caso de la B sí, porque B y V tienen un mismo sonido. Por ejemplo, tú dices va y va. Al escribir puedes marcar diferencia, pero al pronunciar no. Y eso equivale a un solo sonido de la B. No nos olvidemos, el ejemplo vino está escrito con B en forma fonética, pero en grafema vino se sabe que es con V, pues. Con la T no hay ningún problema, con la D tampoco no hay ningún problema. La K equivale a la C, la misma K y la Q. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una palabra que inicie con grafema, digamos casa, inicia con C, en fonema le vas a colocar K, obviamente. Igual con la Q, quino, por ejemplo, equivale a K. ¿Sí? Ahí por eso está la representación, para que tengas en cuenta ese detalle. Con la G, salvo las palabras que inicien con GU, caso guerra, pues, ¿no? En el caso de guerra, la U está pegada a la G, porque no se pronuncia. Entonces, ¿para qué dejarlo en sonido? Si no se pronuncia, lo sacamos. Por ende, ahí está guiso, por ejemplo, uno no dice guiso, dice guiso. Entonces sacamos la U y queda guiso. En cambio, en grafema sí le vamos a colocar, pues, porque sería una falta ortográfica si no la tiene. Con la F no hay ningún problema. En lo que es Z sí, pues, ¿no? Z, en el caso de la C. La C se inicia con la misma C, vocal E y C. Ahí le pones con teta, o sea, Z. Digamos cielo, digamos la misma Z que es, obviamente, pues con Z, pues, ¿no? Cielo es con C, ¿cierto? Pero nosotros le vamos a poner, en este caso, la representación teta en términos matemáticos, ¿no? Para que se pueda entender. Aquí está, ¿sí? Solo pones eso y nada más, y luego igualito, lo demás. Con la S, igual, sonido, el fonema S también equivale al grafema X. O sea, si nosotros vamos a escribir xilófono, sabemos que en grafema es con X, pero en sonido suena como una S, así que lo vamos a representar así, xilófono. No nos olvidemos, por favor, X, S equivale a S. Los siguientes, tenemos la Y, no hay ningún problema, con la X. X equivale al sonido en grafema J y G, pero esa G solamente si sigue una vocal E o una vocal I, ¿sí? Por ejemplo, si uno escribe caja, aquí está la ja, ¿no? Entonces tú en la representación fonética le vas a poner con X, ja, ahí está, ¿ves? Nada más. La K no te digo porque ya es obvio que sabes que es con K, ¿no? No es con C, sino con K en fonética. Y genio, la G con la vocal E, que aquí está, G, equivale a una X, G, ahí dice. ¿Sí? En ese sonido, es la representación que se hace. En el caso de la che, la C con su sombrerito, no hay ningún problema chato, ¿ya? En la R ningún problema. En la R, bueno, la doble R equivale a una sola, pero con un sombrerito, que equivale a R, ¿no? En la L no hay problema. En la Y invertida, ¿no? Equivale a doble L, igual, solamente reemplazas nomás. De ahí todo es igual, no tiene nada que ver. En la M no tiene nada que ver, en la N no tiene nada que ver. La Ñ es una N abajo con una rayita, como un pisito,
nada más, de ahí es igualito todo, o sea, no se altera en nada como otro fonema, sí se da. Vamos a ver ahora el triángulo vocálico o el triángulo de Hilbert, donde pues esto se da en base a que nosotros cuando mencionamos todas las vocales se forman como un triángulo en nuestro interior. Y en ese sentido se da pues una diversificación, o sea, una clasificación. Nuestra lengüita va a subir, va a estar al centro, va a bajar, va a estar hacia adelante, va a estar vuelta a centro o va a retroceder, ¿no? Entonces, hagamos una prueba, por decirlo. Si tú dices, por ejemplo, la U, mira cómo pones tu boca, exagera, ¿no? Para que suene mucho mejor y tú puedas entenderlo. U, mira cómo pones, igual con la O. En cambio la I, mira cómo ya estira tu boca, igual que la E. Y ni que si la A, cómo se abre. Entonces la U es una posterior alta. La O es una posterior media. Es en cuanto a la U y U. O. En cuanto a las anteriores, I es alta, E es una anterior media. Y la A es una central baja. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ese detalle, por favor. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido el tema de hoy, que es en base a los sonidos, a las representaciones de grafemas a fonemas, ¿no? Entonces, espero se haya entendido la clase. Ahora vamos a resolver en conjunto unos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, ¿qué transcripción es correcta? ¿Qué quiere decir esto? Que vas a convertir de grafema a fonos, ¿no? Vamos a ver entonces. Primero dice zapato. ¿Ya? En la primera, zapato. Ten en cuenta que la Z equivale a ¿qué? A una teta y está mal representada, así que esta no es, te piden la correcta. Camarote, la K, camarote en grafema es con C y aquí está con K, muy bien, este está bien. Blanco, blanco es obviamente con B y aquí está con V, mal, incorrecto. Venado, sí, en grafema es con V, cierto, pero cuando vas a representar a lo que son fonos, es con B, así que está incorrecto, ¿sí? Incorrecto también la C. En este caso sistema es con S en grafema, pero aquí está con Z. Solamente era con C, no con S, así que este es incorrecto. Por ende, la respuesta correcta sería la alternativa B que dice camarote. La pregunta 2 nos dice, es una vocal cerrada y posterior. Ahí tenemos que acordarnos del triángulo de Hilbert, ¿no? El triángulo vocálico, donde tenía pues un orden al pronunciar las vocales. Puede ser posterior, anterior, central, puede ser alta, media, baja. Lo que nos piden a nosotros es una vocal cerrada y posterior, ¿no? Un cuadro más o menos de doble entrada, pues lo que nos piden ahí. Entonces hay que buscar la vocal cerrada y posterior. Primero dice la U. Bueno, pues una vocal, ¿no? U. La U si es posterior. Y en este caso también sería pues una cerrada. Las cerradas son IU. Entonces es una cerrada, ¿no? Esta sí es. Vamos a ver. Posterior y cerrada. La A es central y baja. Entonces no es. Aparte que la A es abierta. No es, nos piden posterior y cerrada. La E, en este caso la E, es una anterior, nos piden posterior, descartada. La I, ya, sí es cerrada, muy bien, pero es posterior, no es anterior, también descartamos. Y la O, en este caso, sí es posterior, pero no es cerrada, pues, es semiabierta, ¿no? Por ende, la respuesta correcta sería la U. La pregunta 3 nos dice, presenta un fono bilabial. Hay que acordarnos en la clasificación, según la zona, el punto, el modo, cuáles son los fonos bilabiales. En este caso, el fono bilabial pertenece a lo que son el punto de articulación, donde está pues el mismo grupo de bilabiales, el mismo grupo de dentales, el mismo grupo de alveolar, palatal, interdental, velar y labiodental. Ahora, los bilabiales solamente son tres, P, B y M. ¿Sí? Entonces prácticamente ya dijimos la respuesta, ¿no? Aquí está la P, no es la D, esta es una dental, la T también es otra dental y estas son vocales, ¿no? No es, por ende la respuesta
ya se dijo, ¿no? La P. Y la pregunta 4 nos dice, él es estudiado por la fonética. Entonces, la fonética va a estudiar a una mínima unidad, o sea, a una unidad más pequeñita, porque la fonética es parte de la lingüística, que es una ciencia. Entonces, vamos a ver el morfema. Y en el caso del morfema, ¿quién lo estudia? ¿La fonética? No, la morfología, así es que no lo es, descartamos, ¿no? El fonema, en este caso la fonología, es quien estudia el fonema, tampoco es. El grafema, la grafémica es la que estudia el grafema, tampoco es, nos piden la fonética. El fono sí es estudiado por la fonética, es la mínima unidad de la fonética. Y el sema es estudiado por la semántica, así es que no es. Por ende, quien estudia pues el fono es la fonética, ¿no? Aparte que es la mínima unidad. Muy bien, chicos, espero se haya entendido la clase de hoy, los ejercicios, espero que se haya entendido también. Espero que también resuelvan las tareas, los exámenes y espero de verdad de corazón verlos pronto. Conmigo es todo por hoy.